En este nuevo episodio de No apagues la luz, te traemos una de esas historias que nacen de la curiosidad y terminan en la más profunda oscuridad. Es el relato de cómo un simple juego, una tabla de madera comprada en un mercado de pulgas, puede convertirse en una llave que no abre tesoros, sino que desata presencias que debieron permanecer dormidas. Lo que estás a punto de escuchar es el testimonio en primera persona de un hombre cuya vida y cuyo hogar se fracturaron para siempre después de hacer la pregunta equivocada a la entidad equivocada. Porque hay puertas que, una vez abiertas, nunca vuelven a cerrarse del todo. ¿Alguna vez has sentido que tu propia casa se vuelve en tu contra? Prepárate para descubrir lo que pasa cuando invitas a la oscuridad a pasar y ésta decide quedarse. Todo empezó, como casi siempre, con una estupidez. Con el aburrimiento denso y pegajoso de un viernes por la noche y una caja de cartón polvorienta que mi amigo Carlos trajo como si fuera un tesoro arqueológico. Era una tabla Ouija. Vieja, de esas que se vendían en las jugueterías hace décadas, con el barniz cuarteado en las esquinas y un olor a madera guardada, a olvido, a secretos que no quieren ser contados. Yo nunca había creído en esas cosas. Para mí eran solo un pretexto para sugestionarse y pasar un buen rato de risas nerviosas, un juego de salón con pretensiones de misterio. Mi casa, mi primer departamento de soltero, se sentía como el lugar perfecto para profanar la noche. Era mi refugio, un espacio nuevo lleno de posibilidades, de paredes blancas y promesas, impregnado únicamente de mi propia energía. Qué iluso fui, qué ingenuo. No sabía que estaba a punto de extender una invitación formal a otra energía para compartirlo. La sesión fue torpe, casi ridícula al principio. Encendimos un par de velas más por el ambiente gótico que por otra cosa. Sus llamas danzaban nerviosas, proyectando nuestras siluetas agrandadas y monstruosas contra la pared. Preguntas tontas. ¿Voy a ser rico?, preguntó Carlos con una sonrisa burlona. ¿Conoceré a alguien pronto?, pregunté yo, siguiendo el juego. El puntero, esa pieza de plástico en forma de corazón, apenas se movía. Se sentía inerte, frío bajo nuestros dedos. Estábamos a punto de rendirnos, de pedir una pizza y olvidarnos del asunto, cuando Carlos, ya harto de la farsa, se inclinó sobre la tabla, bajó la voz y preguntó con una seriedad que no le conocía: ¿hay alguien aquí con nosotros? Y entonces, por primera vez, el plástico se deslizó sobre el tablero. No fue rápido, no fue un tirón. Fue un movimiento lento, deliberado, pesado, como si una mano invisible lo estuviera arrastrando a través de una capa de melaza. Las llamas de las velas se encogieron, casi hasta apagarse. Letra por letra, con una pausa agónica entre cada una, formó un nombre: INES. Un escalofrío helado, eléctrico, nos recorrió a ambos. No fue por la respuesta, sino por el cambio repentino en el aire. La temperatura del cuarto bajó de golpe, un frío húmedo y penetrante que se te calaba en los huesos, como el que se siente en una cripta. Sentimos, con una certeza primitiva y aterradora, que ya no estábamos solos. Nos despedimos como indicaban las instrucciones, arrastrando el puntero hasta el adiós con dedos temblorosos. Cerramos la sesión y guardamos la tabla. Carlos se fue casi corriendo, sin mirar atrás, y yo intenté convencerme de que todo había sido su gestión. Pero esa noche, algo se quedó conmigo. Algo se ancló a las paredes de mi hogar. Los primeros días, los cambios fueron casi imperceptibles, tan sutiles que mi mente, desesperada por mantener el control, se esforzaba por encontrarles una lógica. El crujido habitual de la madera del piso por la noche ya no sonaba igual. Ahora parecía tener un ritmo, una cadencia deliberada, como los pasos lentos y cansinos de alguien que deambula por el pasillo, arrastrando los pies. A veces, de reojo, juraba ver una sombra más oscura que la oscuridad misma moverse en el umbral de mi habitación. Pero al girar la cabeza, no había nada. Solo el silencio. Pero era un silencio nuevo,
Un silencio denso, pesado, como de algodón sucio. La casa ya no se sentía vacía cuando yo era el único en ella. Se sentía ocupada, observada, como si estuviera sentado en la sala de espera de alguien. Empecé a notar que los objetos se movían. No flotaban ni volaban. Era algo mucho más siniestro. Dejaba las llaves en la mesita de la entrada y aparecían en el fregadero. El libro que leía en el sillón aparecía en el suelo, al otro lado de la habitación, abierto en una página cualquiera. Era un acto fantasmal, diseñado para hacerme dudar de mi propia cordura. Luego, los sonidos se hicieron más claros, más definidos. Eran susurros, un murmullo siseante y constante, tan bajo que al principio creí que era el viento colándose por la ventana o una tubería vieja. Pero una noche, mientras leía en el sillón, lo oí con una claridad que me heló la sangre y me detuvo el corazón. Un siseo justo detrás de mi oreja, un aliento frío y fétido, con olor a tierra húmeda que pronunciaba mi nombre. Javier. Me levanté de un salto, tirando el libro, con el corazón martillándome en el pecho como un animal enjaulado. No había nadie. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas también. Fue entonces cuando empecé a notar que la casa no solo sonaba diferente, sino que se veía diferente. Los ángulos de las paredes parecían equivocados, más agudos, como si la geometría de mi hogar se estuviera distorsionando. Las sombras del pasillo se estiraban durante el día, retorciéndose como dedos artríticos, y los colores de los muebles parecían haber perdido un poco de su vida, como en una fotografía vieja y descolorida. Mi propio reflejo en el espejo del pasillo a veces parecía ajeno, demacrado, con una tristeza en los ojos que no reconocía como mía. Mi refugio se estaba convirtiendo en mi celda. Dejé de invitar gente. Mis amigos decían que el ambiente en mi departamento era pesado, que les daba dolor de cabeza y una sensación de opresión en el pecho. Mi novia, Ana, se negó a quedarse a dormir después de una noche en la que se despertó gritando, jurando que había visto a una mujer de cabello oscuro, de pie junto a la cama, simplemente observándonos respirar. Yo me estaba quedando solo, atrapado con Inés. Y ella, quien quiera que fuese, se volvía cada vez más audaz, más territorial. Una mañana, al salir de la ducha, vi su nombre escrito en el vaho del espejo del baño. La caligrafía era temblorosa, casi infantil, como hecha con un dedo huesudo. Inés. El terror ya no era una sensación intermitente, era algo tangible, una presencia constante que respiraba el mismo aire que yo, que contaminaba cada rincón de mi existencia. Las pesadillas se volvieron mi única compañía nocturna, un cine privado de horror. Soñaba que caminaba por mi propio departamento, pero todo estaba cubierto de una fina capa de polvo gris y telarañas gruesas como cuerdas. Los muebles estaban podridos, el aire era irrespirable, y en el centro de la sala, de espaldas a mí, había una mujer. Era delgada, con un vestido antiguo y un cabello oscuro y enmarañado. En el sueño yo sabía que no debía hablarle, que el silencio era mi única protección, pero una fuerza que no era la mía me obligaba a preguntar, ¿quién eres? Y ella giraba la cabeza lentamente, con el crujido de huesos viejos, revelando un rostro pálido, demacrado, con la piel apergaminada y dos cuencas vacías, oscuras, abismales, en lugar de ojos. Y con una voz que era el sonido de las hojas secas siendo aplastadas, decía, «Tú eres el intruso. Esta casa es mía, siempre ha sido mía». Desesperado, hice lo que debía haber hecho desde el principio. Investigué. Pasé días en los archivos de la ciudad, con el olor a papel viejo metiéndose en mis pulmones, buscando registros de mi edificio. Y la encontré. Inés. Una mujer que había vivido y muerto en mi mismo departamento 40 años atrás. Había sido una mujer solitaria, una reclusa voluntaria sin familia conocida.
Murió sola, de un infarto, y su cuerpo no fue encontrado hasta semanas después, cuando los vecinos se quejaron del olor. Los pocos testimonios la describían como una persona territorial, posesiva, que consideraba ese departamento su único mundo, su caparazón contra una realidad que la aterraba. La tabla no había invocado a un demonio de otro plano. Había despertado a la dueña original. Le habíamos dado una voz, una puerta para que pudiera tocar nuestra realidad con más fuerza. Y ahora, ella quería su casa de vuelta. La última noche fue el infierno. La luz eléctrica parpadeaba y se cortó de golpe, sumergiéndome en una oscuridad absoluta, una oscuridad que tenía peso y textura. Las paredes crujían y gemían a mi alrededor, como si la casa entera estuviera viva y respirando con ella, como el costillar de una bestia moribunda. Oí sus pasos arrastrándose desde el dormitorio hacia la sala donde yo estaba paralizado. No eran pasos humanos. Era el sonido de algo pesado, húmedo, siendo arrastrado por el suelo de madera, acercándose cada vez más. Y entonces la vi. En la penumbra, recortada contra la pálida y enfermiza luz de la luna que entraba por la ventana, estaba su silueta. Una figura alta, encorvada, más oscura que la propia oscuridad, con brazos largos y delgados que colgaban casi hasta el suelo. No me moví, no grité. El sonido se había muerto en mi garganta. Solo sentí un frío que no era de este mundo, el frío de la tumba, mientras ella levantaba un brazo huesudo y señalaba con un dedo acusador hacia la puerta. El mensaje era inequívoco. Vete. No me lo tuvo que decir 2 veces. Esa misma noche, con lo puesto, mi cartera y las llaves del coche, salí de ahí y no volví a mirar atrás. Abandoné mis muebles, mi ropa, mis libros, mis recuerdos. Todo. Regalé mi hogar a un fantasma. A veces, por una curiosidad enfermiza, busco el anuncio del departamento en internet. Lo veo en las fotos, luminoso, acogedor, esperando a su próxima víctima. El nuevo inquilino seguramente piensa que ha encontrado un lugar perfecto, su propio refugio. No tiene idea de que solo es un invitado, un intruso en la casa de Inés. Pero lo más aterrador no es eso. Lo más aterrador es que, a veces, en la soledad de mi nuevo cuarto, cuando todo está en silencio, siento ese mismo frío repentino que eriza mi piel. Y en la oscuridad, justo antes de dormir, a veces escucho un susurro, muy bajo, que parece decir mi nombre. Creo que la casa no fue lo único que cambió después de jugar a la Ouija. Creo que algo de esa oscuridad, algo de Inés, se aferró a mí como una espora y me siguió hasta aquí. Si te atreves a explorar más historias donde las sombras cobran vida y las puertas nunca debieron ser abiertas, suscríbete a No Apagues la Luz y activa la campanita. Pero te lo advierto, una vez que miras al abismo, a veces el abismo te devuelve la mirada.